Adelante. Muy bien, antes de orar, yo sencillamente quisiera decirles que, mis amigos, si es la primera vez, si es la primera vez que usted lee el capítulo 32 del libro Patriarcas y Profetas, probablemente usted terminó de leer con la sensación de que una sola lectura no basta, ¿ok? Probablemente usted terminó de leer y dijo, óigame, yo necesito leer esto de nuevo. Y esa es la misma sensación que yo experimenté la primera vez que leí este capítulo, y tantas cosas cobraron sentido, tantas cosas se iluminaron, bendito sea el nombre de Dios. Y quiero decirles que este capítulo tiene para que nosotros hablemos por lo menos unas 3 horas, mínimo, ¿ok? Mínimo unas 3 horas, concepto tras concepto, párrafo tras párrafo. Esto es una cosa maravillosa. Esto es una mina de oro. El capítulo 32 de Patriarcas y Profetas es una mina de oro. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bien, nosotros queremos leer el espíritu de profecía siempre con la intención de mirar cómo el espíritu de profecía nos apoya en el entendimiento de qué cosa, de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Nosotros queremos leer el espíritu de profecía y decir, oh, ahora entiendo lo que la Biblia dice aquí. ¿Ok? Esa es la forma de leer el espíritu de profecía. Nosotros necesitamos leerlo para tener la Sagrada Escritura interpretada, entendida en el nombre del Señor. Así que nosotros vamos a tratar de hacer eso. ¿Ok? Pero al mismo tiempo nosotros vamos a dividir el capítulo después de introducirlo con la siguiente pregunta que yo les voy a plantear en unos minutos. Vamos a dividir el capítulo en dos, ¿ok? En dos, que nos va a permitir quizá profundizar un poquito en alrededor de unos 50 minutos, y luego vamos a dar espacio para alguna pregunta que usted haya tenido durante la lectura o durante esta sesión de estudio. Quizá algo que yo dije, que usted, oiga, me le hizo ruido, no se entendió bien, yo no me expliqué lo suficiente, y usted tiene una pregunta, bien, va a haber una sesión de preguntas. O si usted leyó el capítulo 32 y le quedó alguna pregunta, este es el momento entonces para nosotros intentar darles respuesta. Ok, ya ustedes saben, ustedes son parte de la familia. Si el predicador desaparece, no hay problema, se fue la luz en casa, solamente espera unos minutos y volvemos. ¿Ok? Ya usted sabe cómo es todo esto. Bien, vamos entonces a orar y vamos a comenzar en el nombre del Señor a introducir este capítulo. Oramos. Padre Santísimo y bendito Dios, en el nombre de Cristo, danos sabiduría, porque en nosotros no hay ninguna. Danos la sabiduría que está escondida como tesoros celestiales en Cristo. Ayúdanos a ver a Cristo, Señor, para amarle y adorarlo, y al contemplarlo ser nosotros transformados a esa misma imagen. Por favor, Señor, ilumina nuestras mentes, prepara nuestros corazones y tócanos con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo voy a hacer dos preguntas. Y estas dos preguntas que yo les voy a hacer nos van a marcar la ruta para tratar de comprender lo que el espíritu de profecía nos presenta en el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas. ¿Ok? Dos preguntas. Vamos a mirar. Primera pregunta. Atención con esto. Piense bien su respuesta. ¿Ok? Yo voy a dar un minuto para que usted abra el micrófono, usted piense la respuesta y usted participe si así lo quiere. ¿Ok? Piense bien la respuesta. La pregunta es, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, derramando su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre bendita de Cristo que se derrama conforme al Espíritu eterno, según Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ok, esa sangre de Cristo se derrama para confirmar qué pacto. Cuando esa sangre cae en tierra, ¿qué pacto está siendo ratificado? ¿Cuál es el pacto que está siendo allí cumplido? ¿Cuál es el pacto que Cristo viene a ratificar? Pregunto, esa sangre que está cayendo en la cruz del Calvario se derrama para santificar, para ratificar, para confirmar lo que sucedió en Sinaí.
¿Sí o no? ¿Qué es lo que se está confirmando No. allí? Ah, ok, vamos a ver. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a participar. ¿Cuál es el pacto que esa sangre bendita está confirmando? El El pacto nuevo nuevo, pacto. Ok, el pacto nuevo, el pacto eterno. El el nuevo pacto pacto. eterno. El Es el pacto pacto eterno. que El, hizo con Abraham. Oh, ok, ok. Acabo de escuchar algo que me gusta mucho, porque allí vamos a comenzar. La hermana María dijo, el pacto que fue dado ¿a quién? A Abraham. Ok, vamos a mirar si la escritura apoya eso. Ok, vamos a mirar. Vamos a trasladarnos, por favor, a Gálatas capítulo número 3 y vamos a comenzar en el versículo número 13. A ver si me pueden, por favor, dar el privilegio de ser coanfitrión para poder compartir mi pantalla. ¿Ok? claro que sí. Un segundito. Vamos entonces a mirar Gálatas capítulo 3, versículo número 13 y 14. Ok, aquí lo tengo. ¿Ok? Vamos a mirar entonces lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Voy a compartir. Ok, ¿ustedes están viendo mi pantalla o no? Sí. Sí. Ok, ¿ustedes están viendo la Biblia? Ok, Sí. muy bien. Sí. Ok, miren lo que yo voy a resaltar. Voy a resaltar estos dos versículos. Ok, mira lo que allí dice. Dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahora mira el versículo número 14. Recuerden que el contexto es Cristo colgado en el madero para hacerse maldición por nosotros. Y ahora mira lo que dice el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amigos, según Gálatas 3, versículo 13 y 14, Cristo va a la cruz para que Dios pueda cumplir la promesa dada a Abraham. ¿Cuál era esa promesa? La promesa dada a Abraham, según el capítulo número 3 de Gálatas, decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué cosa maravillosa, bendito y santo sea el Señor. Cristo va a la cruz para que Dios pueda bendecir a todas las familias de la tierra. En otras palabras, Cristo va a la cruz para cumplirle la promesa dada ¿a quién? A Abraham. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Pregunto, ¿pero la promesa dada a Abraham se hizo en un vacío o la promesa dada a Abraham tenía un antecedente? La promesa dada a Abraham tenía un antecedente, porque Abraham no es la primera persona a la que Dios le hace una promesa en la Biblia. La promesa dada a Abraham es el comienzo de una nueva forma ideada por la divinidad para atraer a los hombres. Pero no era la primera vez que Dios había hecho el esfuerzo de atraer a los hombres. Cuando Dios había hecho el esfuerzo para atraer a los hombres con Noé, pregonero de justicia antes del diluvio. ¿Cierto? Ujú. Pero el esfuerzo hecho en los días de Noé para atraer al mundo y salvarlo por medio de la fe en el mensaje acerca del diluvio, para que el mundo entrara en el arca y se salvase, ese esfuerzo de Dios tenía también un antecedente. ¿Cuál era el antecedente? La humanidad se había vuelto mala, la humanidad pensaba de continuo el mal. ¿Desde qué situación? Desde Génesis capítulo 3, desde la caída de Adán y Eva en el pecado. Y Génesis capítulo número 3 nos dice, Génesis 3 nos dice que el ser humano, después que cometió pecado, oyó de parte del cielo, de parte de Dios mismo, escuchó en palabras dirigidas primeramente a la serpiente, Génesis 3, versículo 14 y 15, Dios
pronunció las palabras enemistad pondré. Y cuando Dios pronuncia las palabras enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, él te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Esa primera promesa de Génesis 3:15 es la primera manifestación del pacto de misericordia manifestado en el ámbito humano. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se le llama el pacto eterno. Pero la primera vez que el pacto eterno se manifestó en la historia humana fue Génesis 3:15, cuando Dios instituyó el pacto de gracia, cuando prometió que Cristo vendría como descendiente de la mujer para aplastar la cabeza a Satanás. Esa fue la primera manifestación del pacto de gracia. Le llamamos pacto de misericordia. Le llamamos el pacto de la gracia establecido en Edén. ¿Y cuál es la forma concreta en la cual se manifestó ese pacto de misericordia, ese pacto de gracia, ese pacto eterno? ¿Qué forma tuvo? ¿Tuvo la forma de un acuerdo entre Dios y el hombre? No, no. No tuvo la forma de un acuerdo entre Dios y el hombre. ¿Tuvo la forma de un contrato entre Dios y el ser humano? No. Tuvo la forma de una promesa. Dios prometió, eso es igual a decir, Dios hizo pacto. Voy a repetirlo. Dios prometió salvar, eso es igual a decir, Dios hizo pacto. En el instante en que Dios promete, Dios está estableciendo su pacto. Su pacto está manifestado en forma de promesa. De manera que la primera vez que aparece Génesis 3:15, la primera vez que aparece el pacto de misericordia es la manifestación de un plan concretado desde los días de la eternidad y se le llama el pacto eterno. El pacto eterno, por tanto, se manifiesta por primera vez históricamente en Génesis 3:15. ¿Cuál es esa manifestación? Es la manifestación del pacto eterno en forma de promesa, promesa evangélica, promesa de redención, promesa de que Dios se encarnaría en Cristo para aplastarle la cabeza a la serpiente. Bien, esa promesa de Génesis 3:15 dada a Abraham, perdón, dada a Adán y a Eva, por supuesto, esa promesa de Génesis 3:15 fue confirmada, fue repetida, fue reformulada, fue nuevamente confirmada. ¿En quién? En Abraham. De manera que, escuchen bien, desde Adán, pasando por Noé y llegando a Abraham, miren las tres partes, Adán, Noé y Abraham, en todo este periodo de tiempo, Adán, Noé y Abraham, ¿qué cosa contenía la promesa de Dios dada a la humanidad? ¿Qué contenía la promesa? Miren lo que contenía, dos elementos fundamentales que contiene la promesa dada a la humanidad. ¿Qué contiene esta promesa? Contiene dos elementos. Número uno, perdón de pecados. Dios promete perdonar el pecado. ¿Ok? Primera promesa. Dios promete perdonar el pecado. Segundo elemento de la promesa. Segundo elemento, poder para abandonar el pecado y colocar al ser humano en la posición en la que puede nuevamente ser obediente a la ley de quién? De Dios. ¿Ok? Mira lo que incluye, mira lo que incluye. Desde Adán, pasando por Noé, hasta Abraham, ¿qué incluye la promesa? La promesa incluye perdón de pecados e incluye poder para volver a obedecer la ley de Dios. Oh, ok. Ahora mira lo interesante. ¿Qué cosa es entonces este pacto
eterno, manifestado en Génesis 3:15, repetido a Noé y confirmado a Abraham. ¿Qué cosa es este pacto eterno? ¿Qué cosa es este pacto de gracia o el pacto de misericordia? Es la promesa que es un arreglo para que el hombre que cayó en pecado pueda volver a ser obediente a la ley del reino de los cielos. Eso es el pacto eterno. Es un arreglo, es un plan de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre pueda volver a ser puesto en la condición en la que pueda volver a ser un obediente súbdito del reino celestial, un obediente a la ley divina. De manera que el pecado, atención, el pecado nunca alteró el plan de Dios de que el hombre fuese obediente a qué cosa? A su ley. Dios creó al hombre y le dio un mandamiento. Dios anhela que el hombre le sea obediente. Dios quiere que el hombre guarde su ley. Dios quiere que el hombre guarde sus mandamientos. Vino el pecado. ¿Qué hizo Dios? Bueno, ya el hombre no va a poder guardar nunca la ley. No hay ningún problema. Así nos vamos a quedar. El hombre ya no va a volver a obedecer, pues no hay problema, lo entendemos, es débil, pobrecito, hay que entenderlo, vamos a abrazarlo, vamos a darle ánimo, vamos a decirle que no se deprima, vamos a decirle que adelante, que no se vuelva ansioso. Yo sé que no puedes guardar la ley, yo te entiendo, te recibo, tranquilo, sigue adelante, aunque continúes en una vida esclavizada en el pecado, no hay ningún problema, yo te entiendo, yo sé que nunca vas a guardar. ¿Será que esa es la actitud de Dios? No, no, no. No es la actitud de Dios. Dios tuvo un plan desde el principio. ¿Para qué? Para ofrecer perdón de pecado y lograr que el ser humano vuelva a ser obediente a la ley divina. Bien, ¿en qué condición entonces nos deja eso? Ok, mira esto. Vamos entonces a ver el antecedente. Ok, vamos a resumir el antecedente. Número uno, antes de la entrada del pecado, la ley divina ¿existía, sí o no? Sí. ¿Dónde existía y cómo se manifestaba? Se manifestaba, pues antes del pecado, la ley de Dios estaba escrita, ¿en dónde? En el corazón. Dios escribió la obra de su ley en el corazón de Adán y Eva, y sus impulsos, sus motivos, sus deseos estaban en armonía con la ley divina. Bendito sea Dios. Vino entonces el pecado, y después de la caída en pecado, Dios le dio de manera oral la ley a Adán. Este la pasó de manera oral a sus descendientes, hasta que el conocimiento de la ley oral llegó hasta Abraham. En Abraham se confirma la promesa de Dios. Dios vuelve a prometer bendición para toda la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La intención de Dios sigue siendo la misma: bendecir al mundo entero, redimir al mundo entero por medio del perdón de los pecados y de la ayuda divina para volver a obedecer la ley divina. ¿Cómo sabemos eso? Fácil, pues se dice de Abraham que guardó los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Bien, la pregunta es, ¿y entonces qué función tiene el Sinaí? Si la promesa dada a Adán, pasando por Noé hasta Abraham, contiene perdón de los pecados y poder o ayuda divina para volver a obedecer la ley de Dios, entonces, ¿qué significa el Sinaí? ¿Qué significado tiene el Sinaí? A ver, mira esto. Antes del Sinaí, ¿tenemos el día sábado, sí o no? Absolutamente. ¿Dónde hay evidencias del día sábado antes del Sinaí? Génesis capítulo número 2, versículos 1 al 3. Éxodo capítulo número 16. ¿Teníamos el sábado antes del Sinaí? Sí. Número 2. ¿La circuncisión existe antes del Sinaí? Absolutamente. Génesis capítulo número 17. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La circuncisión se le dio, según Génesis 17, versículo número 11, se le dio a Abraham como la señal del pacto establecido o dado a Abraham. Señal del pacto dado a Abraham. Bien, circuncisión.
¿Tenemos la ley de Dios, los 10 mandamientos antes del Sinaí? Absolutamente. Adán la tenía escrita en el corazón. Luego de su caída, Dios se la dio de manera oral. Adán la pasó a sus descendientes la pasaron y sucesivamente llegó a Noé, llegó a Abraham. Abraham la pasó a su casa. Pregunto, ¿y entonces qué es lo que trae el Sinaí? Aguante la pregunta, aguante allí. Una más, mejor dicho, dos más, dos más. Los sacrificios, ¿los teníamos antes del Sinaí? Absolutamente. Se hizo un sacrificio en el jardín de Edén, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo túnicas de pieles y vistió al hombre y su mujer. ¿Sí o no? Oh, sí, teníamos el sistema de sacrificio. Dios pidió la fe manifestada a través de un sacrificio a Caín y Abel. Sí. Abraham sacrificaba y levantaba altar al Señor cuando llegaba a un lugar nuevo. Sí. ¿Y para qué el Sinaí entonces? Ok, otra más, otra más. Teníamos el ministerio de Cristo manifestado en la edad patriarcal. ¿Se manifestó Cristo a través de Abraham? Sí. ¿Se manifestó Cristo a través del desierto? Sí. ¿Se manifestó Cristo a través de José a los egipcios? Sí. ¿Se manifestó Cristo a través del sacerdocio de Melquisedec? Sí. ¿Se manifestó Cristo a través de la edad patriarcal? Sí. La pregunta es, ¿y entonces el Sinaí para qué? ¿Cuál es la función del Sinaí? Ah, esa es la pregunta que el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas formula en este punto. Yo voy a dividir el capítulo en dos, ¿ok? ¿Y cuál es la división? Mira esto. Hasta la página 340, fíjense esto, hasta la página 340, párrafo número 2, yo voy a proyectar aquí, voy a proyectar el capítulo. Ok, ¿están viendo aquí la pantalla del libro Patriarcas y Profetas? Sí. Sí. Ok, miren esto. Esta es la página 340, párrafo 2. Ok, aquí está resaltado. Página 340, párrafo 2. Escuchen esto. Desde aquí hacia arriba, nosotros podemos llamarle a esta parte del capítulo los antecedentes del Sinaí. ¿Cuáles son los antecedentes del Sinaí? ¿Cuáles son los antecedentes del Sinaí? Ya he intentado resumirlo, ¿ok? ¿Cuáles son los antecedentes? Mira, Dios le dio a Adán y a Eva, cuando fueron creados, conocimiento de la ley de Dios. Tenían los preceptos escritos en sus corazones, ¿ok? Mira esto. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios, ¿ok? Mira esto. Mira lo que va a decir aquí. Ahora escucha esto. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, mira qué interesante, Adán la tenía escrita en el corazón, ¿cierto? Cierto, pero después de su caída, Dios se la dio. ¿En qué forma se la dio? En forma de 10 mandamientos. Esta ley fue preservada por Noé y observada por Abraham. ¿Se dan cuenta? El sistema de sacrificio confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. Mira, aquí ya tenemos un motivo para el Sinaí. ¿Ok? Lo vamos a desarrollar en breve. Mira qué otra cosa tenemos antes del Sinaí. Mira lo que dice aquí. Cristo manifestado ya en todos las sombras y símbolos de la era patriarcal. Cristo reconciliando el mundo. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios. Mira otro antecedente. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Cristo fue quien se reveló a través de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Todos comprendieron el evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Mira otra cosa. Cristo dirigía la hueste hebrea. Mira qué interesante.
Cristo habló por medio de los profetas. Y entonces viene la pregunta, fíjate esto. Jesús ya era toda luz que ha venido del cielo después de que el pecado ensombreció la historia de la raza humana. Todo rayo de luz ha venido por medio de Cristo. Y ahora viene entonces, aquí viene la pregunta. Mira esto. Después viene el llamado de Abraham. Aquí está. Mira, viene el llamado de Abraham. Dios le da la promesa de bendecir a todas las naciones del mundo. Y entonces viene esto aquí. Miren esto. Miren esto. Vamos a pararnos aquí. Aquí viene el último de los antecedentes del Sinaí antes de llegar a la página 340 y el párrafo página 341, párrafo número 2. Miren los últimos antecedentes del Sinaí. Escuchen esto. Dice aquí, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos, ¿ok? Cuando Elena de White dice que la Biblia presenta dos leyes, aquí ella en los párrafos anteriores ha identificado estas dos leyes como la ley de los 10 mandamientos, la ha identificado como ley moral y la ley de los sacrificios y rituales que son sombra y símbolo. Estas son las dos leyes que ella ha identificado en los párrafos previos, ¿ok? Sigue diciendo. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Dónde fue esto? Génesis 3:15. ¿Ok? Es el pacto de misericordia. Ahora dice, este pacto puso al alcance de todos los hombres, ¿qué ofrece? Dos elementos, perdón y ¿qué más? Ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro, mediante la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta? Y entonces se promete la vida eterna bajo la condición de que los seres humanos hayan alcanzado por medio de la promesa el perdón y la ayuda de la gracia para ser fieles a la ley de Dios. ¿Ok? Y aquí dice, mira esto, así recibieron los patriarcas la esperanza de ¿qué? De la salvación. Pregunto, estos dos elementos que los patriarcas recibieron como esperanza de la salvación, perdón de pecados y poder, ayuda para obedecer la ley de Dios, son los mismos elementos que tú y yo gozamos y participamos el día de hoy cuando creemos en Cristo Jesús. Absolutamente. Son los mismos dos elementos. Ok, seguimos. Mira esto. Este mismo pacto fue renovado a Abraham. ¿En qué promesa? Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Muy bien. Gloria a Dios. Ahora fíjate esto. Mira este párrafo. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios, desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. En otras palabras, existió y se manifestó al ser humano de manera clara desde Génesis 3:15. ¿Ok? Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Así que el nuevo pacto por el cual la sangre de Cristo fue derramada, el nuevo pacto es exactamente el mismo pacto que se le dio a Adán y que se le ratificó ¿a quién? A Abraham. Es decir, el nuevo pacto es el pacto dado a Adán en Génesis 3:15. El nuevo pacto es el pacto renovado con Abraham. Y el nuevo pacto es el pacto renovado en Cristo. Quiere decir que la sangre de Cristo ratifica el pacto dado a Adán, a Abraham, y se le llama el nuevo pacto. ¿Ok? Muy bien. Y dice el texto, la ley de Dios fue la base de este pacto. ¿Qué cosa era ese pacto? Mira lo que era. Sencillamente, ya lo habíamos dicho, un arreglo. ¿Un arreglo para qué? Para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocar
colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Miren eso. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, vamos a saltarnos este párrafo y nos vamos a quedar en esta pregunta. ¿La están viendo en pantalla? Pero si el pacto confirmado a Abraham, a ver, ¿qué pacto es ese? El nuevo pacto, el pacto ratificado por Cristo en la cruz, el pacto dado a Adán en Génesis 3:15. A ver, si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, pregunta, esa promesa de la redención dada a Abraham, que es la misma dada a Adán, que es la misma que viene Cristo a ratificar en la cruz, esa promesa de la redención, ¿está completa para salvar a cualquier ser humano que crea, sí o no? Está completica. ¿Qué le hace falta? A ver, tiene perdón de pecados y tiene poder para obedecer la ley divina. ¿Qué le hace falta? No le hace falta nada. No le hace falta nada. Alguien podría decir, le falta el Espíritu. No, porque los que creen en esa promesa, Gálatas 3:14, reciben la promesa del Espíritu. No le hace falta nada, el Espíritu está incluido. Porque el Espíritu es el que da el poder para obedecer la ley divina. El Espíritu es esa ayuda divina que Dios provee ¿para qué? Para guardar la ley. Entonces esa promesa está completica. Tiene el perdón de pecados, tiene el poder para guardar la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿y entonces si esa promesa contiene todo, por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Y aquí entonces nosotros necesitamos entender la segunda parte del capítulo. ¿Ok? Desde este punto aquí, hacia abajo, es un esfuerzo inspirado por Dios que la hermana White hace para entender lo que sucedió en el Sinaí. ¿Qué sucedió en el Sinaí? A ver, vamos a repasar. Usted y yo, cuando creemos en Cristo, recibimos perdón de pecados y poder para guardar la ley de Dios, ¿sí o no? Sí. Y como resultado de creer y abrazar esa promesa, recibimos la vida eterna en el día postrero, ¿sí o no? Sí. Esos elementos, perdón, poder para obedecer y la vida eterna, fueron los mismos elementos que los patriarcas abrazaron cuando recibieron la esperanza de la salvación, ¿sí o no? Sí. ¿Son los mismos elementos en Adán? Sí. ¿Son los mismos elementos en Noé? Sí. ¿Son los mismos elementos en Abraham? Sí. Y entonces, ¿cuál es el propósito del Sinaí? Esa es la pregunta que no solamente se hace la hermana Guay aquí, se la hace el apóstol Pablo en Gálatas 3. Vamos a mirarlo. Mira lo que dice aquí. Voy a proyectar Gálatas 3. ¿Dónde estábamos? ¿Están viendo mi pantalla? Muy bien, mira esto. Gálatas 3:14. Comenzamos aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito sea el Señor. Sabemos que el versículo 15 lo que nos añade es el conocimiento de que esta promesa dada a Abraham es comparada con ¿qué? Versículo 15, con un pacto. Se compara con un pacto porque cuando Dios habla y promete, Dios está jurando. Dios está haciendo algo por lo cual es imposible que Dios mienta. Cuando Dios promete, Dios está haciendo pacto. Cuando Dios promete, Él se compromete a cumplir. Por eso se llama pacto. ¿Ok? Así que aquí nos dice cómo fue ratificado el pacto de Abraham. Nos dice el versículo 16 que esa simiente en la cual se le dijo, en tu simiente o a tu simiente daré la tierra, esa simiente es Cristo, de manera que el pacto a Abraham constituye a Cristo como heredero del mundo.
Cristo es el heredero del mundo, del pacto dado a Abraham. No es Isaac el heredero del mundo, no es el pueblo de Israel el heredero del mundo. El verdadero heredero del mundo, del pacto dado por Dios a Abraham, es Cristo, porque la simiente a quien se dijo, a tu simiente dará en la tierra, esa simiente es Cristo. De manera que cuando Dios dijo, te voy a dar a ti y a tu simiente la tierra, lo que Dios estaba diciendo es, Abraham, tranquilo, que le voy a dar a Cristo la tierra. De manera que Cristo es el heredero del mundo y convierte al pueblo de Cristo en coheredero juntamente con él. Usted lo puede confirmar en Romanos capítulo 8, versículo 17 en adelante. Y entonces ahora viene la cosa. Mira esto. Versículo número 18. Date cuenta que no es la hermana White quien lo pregunta, es el apóstol Pablo. No es solamente nosotros los que nos estamos haciendo esta pregunta, es el apóstol Pablo. Mira lo que él dice. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿La herencia de qué? Del mundo. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bien, gloria a Dios. Dios le concedió a Abraham la promesa por medio de la gracia. La herencia es por medio de la promesa, no es por medio de la ley. Y entonces viene la pregunta. La mismita pregunta que hace Elena de Guay en Patriarcas y Profetas, capítulo 32. La misma pregunta que usted y yo nos estamos haciendo. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué ley es esa? La ley dada en el Sinaí, señores. ¿Para qué sirve el Sinaí? ¿Para qué sirve la ley? Ah, ahora nosotros vamos a mirar la respuesta del apóstol Pablo y vamos a darnos cuenta que es la misma respuesta del Espíritu de Dios manifestado en el don profético allí en Patriarcas y Profetas capítulo 32. Vamos a mirar. Mira esto. Pablo pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? En otras palabras, ¿para qué sirve la ley dada en el Sinaí? ¿Para qué sirve el Sinaí? ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios y dados en tablas de piedra al pueblo de Israel? ¿Para qué sirve? Ah, mira para qué. Dice Pablo, fue añadida. Oh, ¿qué palabra es esa? A ver, ¿qué palabra es esa? Añadir. Escuchen bien. La palabra añadir, que está resaltada en pantalla, proviene de la palabra griega prostíthemi. Vamos a ver si yo puedo mostrárselas aquí para que ustedes la vean. Regálenme un segundito a ver si yo puedo mostrarles la palabra griega para que aquel que quiera anotarla la pueda anotar. ¿Ok? Yo voy a abrir el Nuevo Testamento en griego y me voy a ir a Gálatas 3. ¿Ok? Gálatas capítulo número 3 y voy a hacer clic en el versículo 19 para que ustedes vean la palabra. Miren la palabra. Yo voy a compartir mi pantalla. Miren la palabra. A ver, ¿pueden ver ustedes mi pantalla? Ok, mira, esta palabra que aparece aquí, mira. Ok, esta palabra. La tengo aquí en el fondo. Ok, en el capítulo número 3 de Gálatas, versículo 19, aparece la palabra griega prostíthemi. Ok, aparece por supuesto en una forma aoristo pasivo. Esa es su forma, aoristo pasivo. Ok, pero aquí aparece en la forma en la que usted la encontraría en un diccionario griego, prostíthemi. ¿Qué quiere decir la palabra prostíthemi? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esa palabra? Ok, mira esto. Hay un lugar de la Biblia a donde nosotros podemos ir para entender qué significó esa palabra en el mismo contexto del Sinaí, no en otro contexto, en el mismo contexto de Sinaí. Y ese lugar es Hebreos, vamos allá, libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo número 12. Hebreos, capítulo número 12, y voy a leer el versículo número 18 y 19. ¿Por qué voy a leer este versículo? Ah, muy sencillo, porque también
Hebreos capítulo 12, versículo 18 y 19, está hablando del Sinaí. No está hablando de cualquier otra cosa. Está hablando del Sinaí. De manera que tanto Pablo en Gálatas 3:19 como Hebreos 12:19 están hablando del Sinaí. Están hablando de lo que allí sucedió. Y esa misma palabra, prostíthemi, aparece en Gálatas 3:19 y en Hebreos 12:19. ¿Cuál es el contexto de ambos discursos? El Sinaí. ¿Qué ocurrió en el Sinaí? Mira lo que dice Hebreos 12, versículos 18 y 19. Vamos a leerlo. Voy a proyectar la Biblia. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Pregunto, ¿cuál es ese monte que ardía en fuego? El Sinaí. El Sinaí. Ahora escucha esto. Dice entonces el texto que no nos hemos acercado a ese monte que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No, no, no. A eso no nos hemos acercado. Dice, versículo 19. Mira lo que dice aquí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Óigame, ¿qué voz es esa que hablaba? La voz de Dios que habló desde el Sinaí. Ahora mira esto. Traten ustedes de identificar en el versículo 19 cuál será la frase en español que traduce al verbo prostíthemi, el verbo que aparece allá en Gálatas 3:19 y se traduce por fue añadida. Cuál es el verbo traducido al castellano allí en el versículo 19? Míralo dónde está. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron, ahora mira dónde está, que no se les hablase más. Ahí está el verbo, prostíthemi. ¿Qué quiere decir? Voy a dejar de compartir mi pantalla para hacer la pregunta. ¿Qué quiere decir entonces que la ley del Sinaí, qué quiere decir que allí la ley fue añadida? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que en el Sinaí Dios habló de más la ley que ya existía. Voy a aclarar, voy a aclarar. La ley eterna de Dios que siempre ha existido, que fue escrita en el corazón de Adán y Eva y que luego se le dio conocimiento para que su transmisión de manera oral pasara a todos sus descendientes, esa ley que ya existía en el Sinaí fue hablada de más. ¿Qué quiere decir que fue hablada de más? Fue detallada, fue explicitada. La ley que ya existía fue absoluta y detalladamente aclarada. Dios le añadió palabra a la ley que ya existía. Y la pregunta es, ajá, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios le añadió palabra a esa ley que ya existía? Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo número 19. A ver qué dice. ¿Por qué fue necesario que Dios hablara de más? Que Dios le aclarara, que Dios explicitara, que Dios detallara, que Dios añadiera palabra a esa ley. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesaria? Mira por qué. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fue explicitada, hablada de más, detallada, aclarada. ¿A causa de qué, mis amigos? A causa de las transgresiones. ¿Cómo así? ¿Qué transgresiones? ¿Cuáles son las transgresiones que hicieron necesarias que la ley fuese hablada de más, que fuese detallada? ¿Cuáles fueron esas transgresiones? Ok. Mira lo que dice entonces el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas. ¿Cuáles son esas transgresiones? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira lo que ocurrió.
versículo número, perdón, Patriarcas y Profetas, página 341. Mira lo que nos va a decir el espíritu de profecía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira lo que ocurrió. Vamos a leer aquí. Mira esto. Aquí está la pregunta. ¿Por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Estamos en el mismo párrafo, ¿ok? Mira la respuesta. Mira la respuesta. ¿Ok? Primer elemento de la respuesta. Durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. ¿Qué había perdido el pueblo? Había perdido el conocimiento de los principios dados en el pacto de ¿qué? De Abraham. El pueblo de Israel durante su cautiverio en Egipto había perdido el conocimiento de hasta los sacrificios. El pueblo de Israel había mezclado ideas paganas con los sacrificios. El pueblo de Israel había mezclado la crueldad de los sacrificios paganos con el sistema de sacrificios. El pueblo de Israel había perdido el conocimiento de los principios del pacto de Abraham. El pueblo había perdido el conocimiento de la ley. El pueblo había perdido esos principios que se encontraban en el pacto de Abraham. Y entonces Dios tiene que venir a detallar, hablar de más, explicitar, aclarar las cosas que ya existían, pero que se habían perdido del conocimiento del pueblo de Israel. De manera que lo que va a ocurrir en el Sinaí es que esa ley viene a restaurar las cosas que ya existían. ¿Qué cosa ya existía? ¿Existían los sacrificios? Sí, pero se habían pervertido por causa del contacto pagano y de la crueldad de los sacrificios paganos. Como ese conocimiento del sistema verdadero de sacrificio se había perdido, Dios en el Sinaí viene a restaurar ese conocimiento. De manera que la ley de los sacrificios y las ofrendas dadas en el Sinaí que van a legislar el funcionamiento del santuario y su servicio, esta ley es una ley correctiva que viene a rescatar el sistema de sacrificios que existía antes del Sinaí. El sistema de sacrificios que existía desde Abel, desde Adán, desde Abraham, desde Noé. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa viene a rescatar esa ley? Ah, mira esto, qué cosa tremenda. Vamos a saltarnos este parrafito, ya vamos a volver y ahora mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Oh, muy importante. El Sinaí va a tratar de grabar una verdad importante en sus mentes. ¿Cuál es la verdad que el Sinaí quiere grabar? Vamos a ver qué verdad. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había llegado a pensar, recuerda que el pueblo de Israel sale como una multitud mixta, ¿verdad? El pueblo de Israel sale donde había israelitas, egipcios, sale un montón de gente y en todo ese pueblo se había perdido la verdadera santidad de Dios. El pueblo que salió de Egipto quizá pensaba que el Dios que los había sacado era como los dioses egipcios. Quizá el pueblo pensaba que el Dios que había traído las plagas era como los dioses egipcios, que tenían sacerdotes que practicaban actos inmorales, actos raros, místicos, oscuros. Entonces el pueblo
no tenía verdadero conocimiento de la santidad de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa necesitaba conocer el pueblo? Escucha esto. No tenían un concepto verdadero de la extrema pecaminosidad de su propio corazón. Oh, aparentemente los sacerdotes egipcios enseñaban que si el egipcio era suficientemente fiel, obediente a las leyes del faraón, se portaba bien, probablemente pasaba al más allá y entonces se le hacía un juicio y se ponían entonces una pluma de un lado y del otro lado las obras. Y si entonces en la balanza, el lado de la balanza que pesara más o menos, eso decidía el destino eterno del alma. Quizá el pueblo de Israel tenía ese concepto raro de que quizá la salvación podía ganarse por medio del esfuerzo personal, por medio de la obediencia, por medio de portarse bien. El pueblo no tenía un concepto verdadero de la extrema pecaminosidad de su corazón. Y ahora mira este tercer elemento. Ay, ay, ay. El pueblo no tenía un concepto verdadero de qué? De su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. El pueblo de Israel aparentemente salió de Egipto pensando que al Dios que lo había sacado de Egipto se le podía obedecer tan facilito, tan sencillamente como los sacerdotes egipcios lo enseñaban. Así que el pueblo no conocía verdaderamente su incapacidad para obedecer la ley de Dios y la necesidad de un Salvador. Y ahora mira, vamos a retroceder. Ahora vamos a retroceder a este párrafito que está aquí. ¿Okay? Es exactamente el párrafo que viene antes. Vamos a retroceder. ¿Por qué? Mira por qué. Vamos a leerlo rapidito para luego hacer la aplicación. Escucha esto. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos ¿a qué? A amarle y a confiar en él. A ver, ¿y cómo fue que Dios los indujo a amarlo y a confiar en él? ¿Cómo Dios les hizo eso? Ah, mira cómo Dios lo hizo. Atención. Los llevó al Mar Rojo. ¿Para qué Dios lo va a llevar al Mar Rojo? Dios los va a llevar al Mar Rojo para inducirlos a amarlo y a confiar en él. Mira para qué es el Mar Rojo. El Mar Rojo es para que amen a Dios y confíen en él. ¿Cómo van a aprender eso? Ah, mira cómo. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. A ver, ¿para qué Dios llevó al pueblo al Mar Rojo? Ah, porque cuando el pueblo llegó al Mar Rojo, pregunto, ¿será que a algún israelita se le pasó por la mente decir, mira, si yo soy suficientemente rápido y soy sagaz de mente, se me ocurre que si agarro unas 3 piedras y las lanzo al ejército de Faraón, quizá con estas 3 piedras destruya al ejército y me da tiempo por lo menos de distraerlos y me lanzo al mar y nado hasta la orilla opuesta? ¿Será que ya va? ¿Será que había esperanza de salvarse cuando el pueblo llega al Mar Rojo y se da cuenta que delante de él están las aguas? Detrás viene el ejército de Faraón y de lado y lado las montañas escarpadas y rocosas del desierto. La pregunta es, ¿cómo salen de allí esa gente? ¿Cómo salen de allí? ¿Cómo se escapan? ¿Será que algún israelita creía o creyó que si nadaba rápido podía escapar de Faraón? No, señor, a nadie se le ocurrió nadar, a nadie se le ocurrió pelear. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo comenzó a clamar, ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Y qué hizo Dios? Ah, ok, ahora sienten la necesidad.
Ahora se dan cuenta que yo los puedo salvar. Ahora se dan cuenta que si yo intervengo, los salvo del ejército de Faraón y de las aguas del Mar Rojo. Ok, ahora les voy a partir las aguas. Caminen, que les voy a partir las aguas. Oh, ¿qué fue lo que el pueblo experimentó? El pueblo experimentó necesidad de salvación. El pueblo se vio incapacitado. El pueblo se vio absolutamente en dependencia de Cristo, de Dios. Y cuando dependió, entonces Dios partió las aguas y lo salvó. Y ahora escucha esto. Grábate esto para siempre. Grábate esto para siempre. El Sinaí es exactamente el Mar Rojo, pero en términos espirituales. Grábate eso, por favor, para siempre. El Sinaí tiene exactamente el mismo propósito del Mar Rojo, pero ahora en términos espirituales. ¿A qué me refiero? Sencillo. Dios se aparece en una montaña que cuando siente la presencia de Dios, la montaña se prende en candela. Dios se manifiesta en una montaña que cuando siente la presencia de Dios, la montaña comienza a temblar, se enciende en fuego y hay humo, hasta el punto de que quien se atreva a tocar la montaña se muere. A ver, una preguntita. ¿Dios había estado en esa montaña antes? Claro. ¿Cuándo Dios había estado en esa montaña antes? Cuando se le apareció a Moisés. Pero Dios se le apareció en un arbusto, en una zarza, un arbusto pequeño. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, mira, por favor, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Pero la montaña completa no se incendió, no se llenó de humo, no tembló. Solamente una manifestación moderada en una zarza ardiente que fue lo suficientemente interesante para atraer a Moisés. Ok, pero ahora, a propósito, Dios hace que la montaña se prenda en fuego. Dios hace a propósito que la montaña comience a temblar. Dios hace a propósito que salga sonido de trompeta, de trueno. Que eso, a ver, la pregunta es, ¿para qué Dios hizo eso? Es muy sencillo, para que cuando el pueblo escuchase la voz, el pueblo dijese, no, Señor, es imposible que yo pueda guardar esa ley. Esto es demasiado santo. Esto es imposible para mí. La única forma de yo guardar esa ley es que el mismo que está dándola venga y me ayude y me libre de mi esclavitud al pecado. Ese es el propósito del Sinaí. Es el mismo propósito del Mar Rojo, pero para hacer temblar al pueblo, para que el pueblo diga, la única forma de que yo abandone el pecado es que Dios parta las aguas y me haga caminar en el terreno de su ley. Para eso es el Sinaí. En otras palabras, de la misma forma como el Mar Rojo descubrió la absoluta incapacidad del pueblo de Israel para salvarse y librarse de Faraón, el Sinaí anhela descubrir nuestra absoluta y completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Hermano, el Sinaí te quiere hacer temblar con la verdad de que tú no puedes guardar ni siquiera la primera letra de esa ley. No la puedes guardar a menos que Dios abra las aguas y te diga, camina por mis mandamientos. ¿Te das cuenta? De la misma manera en que Dios partió las aguas y le dijo al pueblo, camina en seco, Dios puede partir las aguas y decirte a ti, vete y no peques más. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacernos guardar esa ley. Entonces, ¿cuál es el propósito del Sinaí? El Sinaí quería mostrarle al pueblo de Dios la absoluta incapacidad para salvarse a sí mismo, para que el pueblo en Sinaí dijese, Dios mío, de la misma manera como partiste las aguas para salvarnos de Faraón, sálvanos de nuestros defectos y pecados y haz un milagro para liberarnos del mal. Esa es la forma en la que Dios quería que el Sinaí resultara. Pero ¿qué pasó con el pueblo?
El pueblo creyó que podía nadar el Mar Rojo. El pueblo creyó que podía guardar la ley de Dios. Y en el Sinaí el pueblo dijo, ah, no, listo. Si Dios quiere que guardemos esa ley, no hay problema. Todo lo que Dios ha dicho haremos y obedeceremos. Lo vamos a hacer todo. Y mira lo que dice aquí la hermana White. Mira esto. Mira lo que está aquí. Vamos a leer hasta este punto. Voy a proyectar mi pantalla. Mira lo que dice aquí. Mira qué cosa interesante. Página 341, párrafo 4. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. No se te olvide esa forma en la que el espíritu de profecía dice eso. Esto es una cosa impresionante, es maravilloso. A ver, si yo les preguntara a ustedes, de acuerdo con el espíritu de profecía, este pacto que está siendo concertado en el Sinaí, ¿es pacto de quién? Es pacto del pueblo con Dios. Pero no era lo que Dios quería. No era lo que Dios quería. Dios les había ofrecido a la generación del Sinaí, Dios les había ofrecido el pacto de Abraham, pero ellos concertaron con excesiva premura su pacto con Dios. Concertaron con excesiva premura, ¿por qué? Mira por qué. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Entonces, pregunto, ¿qué era lo que el Sinaí quería revelarles? El Sinaí quería revelarles su propia incapacidad para guardar la ley de Dios. Y cuando el pueblo se dio cuenta, que unas semanas más tarde había roto la ley y había adorado al becerro de oro, el pueblo dijo, ay, 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 ahora hemos roto el pacto. Y Moisés se los hizo saber. Moisés quebró las tablas. El pacto estaba roto. Y entonces cuando el pueblo se dio cuenta que el pacto estaba roto, cuando el pueblo sintió la necesidad de un Salvador, fíjate, lo mismo que había sentido en el Mar Rojo, cuando el pueblo sintió la necesidad de un Salvador, cuando el pueblo se humilló y pidió perdón, y el pueblo entonces conoció la extrema pecaminosidad de su propio corazón, entonces mira lo que termina diciendo aquí la hermana White. Mira qué cosa maravillosa. Mira lo que dice aquí. Mira cómo termina el mismo párrafo que estábamos leyendo. Mira cómo termina. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Amigos, lo que ese pueblo merecía era morir completo. Porque cuando el pueblo prometió todas estas cosas haremos y obedeceremos, Moisés roció al pueblo con sangre. ¿Y por qué roció al pueblo con sangre? Para decirles que si el pueblo rompía ese pacto que había hecho con Dios, la misma suerte de aquel animal que había muerto para dar su sangre le correspondía al que quebrantara el pacto. Era un pacto de sangre. El que quebrantaba el pacto se moría. El pueblo quebrantó el pacto, tenía que morir. Pero el pueblo bebió de la misericordia de Cristo,
quien en símbolo intercedió por él cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, no, mira, no le hagas eso al pueblo, no destruyas al pueblo. Señor, ráeme a mí del libro, por favor, que has escrito, pero no destruyas a este pueblo. Pues el pueblo experimentó la sobreabundante gracia de Cristo, la sobreabundante misericordia de Dios, simbolizada en la intercesión de Moisés. Pero escuchen. ¿Y el pueblo siguió vivo gracias a qué? ¿Gracias al pacto del Sinaí? Del pacto del Sinaí ya no podían esperar nada. Nada. Del pacto del Sinaí el pueblo solamente podía esperar ¿qué cosa? Muerte. Muerte inmediata. Y entonces el pueblo siguió vivo gracias a qué? Mira, gracias a qué siguió vivo el pueblo. Aquí se cumple el versículo de Romanos 5:20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira lo que dice. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de ¿quién? Revelado en el pacto de Abraham. Nota que siempre fue el plan de Dios que el pueblo conociera al Dios de Abraham, el pacto de Abraham, el mismo que le fue dado a Adán. ¿Qué pacto es ese? El pacto de gracia, el pacto de misericordia. Y simbolizado en los sacrificios. Y mira cómo termina el párrafo. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. ¿Te das cuenta? Se relacionaron con Dios, se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ahora el pueblo se dio cuenta que la misma experiencia que habían tenido en el Mar Rojo, tenían que experimentarla en términos espirituales, que Dios los librara del pecado. ¿Y cómo Dios libra del pecado? Con el poder prometido desde Adán. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Ahora mira lo que termina diciendo el párrafo. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones ¿de qué? Del nuevo pacto. En otras palabras, a través de su fracaso con el pacto del Sinaí, el pueblo llegó a entender su necesidad ¿de qué pacto? Su necesidad del pacto de Abraham, su necesidad del nuevo pacto, su necesidad de Cristo como perdonador del pecado y como aquel que da la fuerza y el poder ¿para qué? Para obedecer la ley de Dios. De eso se trata. Ahora bien, voy a terminar con dos preguntas. Dos preguntas tipo examen. Primera pregunta, tipo examen. ¿Cuántas personas se salvaron o se han salvado gracias al pacto del Sinaí? Ninguna. Ni una sola. Ni una sola se salvó gracias a ese pacto. Ni una sola. ¿Por qué? Porque ese pacto dice, Señor, todo lo que tú digas haremos y obedeceremos. Una pregunta, ¿hay alguien que pueda salvarse diciendo, Señor, mira, yo he hecho absolutamente todo lo que tú has dicho, sálvame, aquí estoy? O sea, ¿será que alguien se puede salvar así? Ninguno. Nadie se ha salvado por el pacto del Sinaí. Y la segunda pregunta, toda persona que alguna vez ¿se ha salvado por qué pacto? Por el pacto eterno, el que se le dio a Adán, el que se le dio a Noé, el que se le dio a Abraham, el que fue confirmado en Cristo en la cruz y el que se nos da a nosotros cuando recibimos perdón de pecados. ¿Y qué cosa? Y recibimos el poder de guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa ley vuelve a escribirse en el corazón, así como la tenía Adán. La ley de los 10 mandamientos se vuelve a escribir en el corazón. Nunca fue la intención de Dios grabar su ley en tablas de piedra. Nunca. Nunca fue la intención escribir la ley en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque la piedra fría no da vida. La intención de Dios era escribir con su poder, con su espíritu, con su amor. ¿La ley en dónde? En el corazón. Esa es la ley que se escribe en el pacto eterno.
Jeremías capítulo 31, versículo 33, Hebreos capítulo 8, versículo 10 en adelante, y escribiré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Bendito sea Dios. Es el pacto eterno. De manera que mis amigos, nosotros tenemos no una división entre una forma antigua en la que Dios salvaba y una forma nueva en la que Dios salva después de la cruz. No, no, eso no existe. Dios nos salva de una forma en el Antiguo Testamento y salva de otra en el Nuevo. No, 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 no. Toda persona que alguna vez se salvó, se salvará en esta tierra, se ha salvado o se salvará por el pacto eterno, que es el nuevo pacto ratificado por Cristo y es el pacto dado a Adán, dado a Noé, dado a Abraham y dado a todos aquellos gentiles como tú y yo, que somos venezolanos, dominicanos, salvadoreños, guatemaltecos. Nos salvamos porque somos gentiles gracias a que en Cristo la bendición dada a Abraham alcanza todas las familias de la tierra. Es el pacto eterno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nos pasamos de 50 minutos. No, 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 está Nos bueno. pasamos de 50 minutos, pero en el nombre del Señor esperamos que haya servido al propósito de poder aclarar, de poder mostrar bíblicamente las cosas que aquí Elena de Guay nos dijo. ¿Alguna pregunta, comentario, mis amigos? El que promulgó la ley en el Sinaí, ¿fue Dios o fue Jesús? Patriarcas y Profetas, capítulo 32. Cristo fue el que promulgó la ley en el Sinaí. Escuche esto, hermana Dori. Esto es tan maravilloso y tan grande, es tan espectacular, que miren lo que dice aquí este párrafo de Patriarcas y Profetas. Miren lo que dice aquí este párrafo de Patriarcas y Profetas. Es la página 334. 334. Ya le voy a decir. 334. Vamos a ver. Dale un minutito aquí. No, no, no. Es la página 336. 336, párrafo 4. 336, párrafo 4. Mire este párrafo, hermana Doris. Es una cosa maravillosa. Dice, desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Hermana Doris, ¿usted sabe cuándo fue la próxima vez que el Padre habló desde que Adán y Eva pecaron? El Padre volvió a hablar en el bautismo de Jesús. Bendito sea el Señor. Dice el deseado de todas las gentes que antes el Padre había hablado a la humanidad por medio de Cristo, pero ahora que Cristo mismo había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló a la humanidad en Cristo. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué cosa espectacular! Es como si Cristo estuviese representando en su propia persona a toda la humanidad para que en la persona de Cristo la humanidad entera volviese a oír la voz del Padre. ¡Qué cosa gloriosa! ¡Qué cosa espectacular! Es que interesante porque el mismo Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Nadie Dios. sabe si no es por mí. Quiere decir que si no es por Jesús, nunca podemos llegar al Padre. Estamos desconectados del Padre. Gloria a Dios. Hay una cita de Fe y Obras. Fe y Obras, capítulo número 1, que dice que desde el instante en que hubo pecado, Dios puso el mundo en las manos de Cristo para que toda bendición que viniese a los hombres
viniese por medio de un nuevo método fresco, la aspersión de la sangre sobrehumana del Hijo de Dios. ¡Ah, Amén. qué cosa increíble! ¡Qué cosa increíble! Quiere decir que cada vez que nosotros respiramos, lo hacemos gracias a que Dios puso el mundo en las manos de Cristo. Y Cristo es el que ha permitido, permite y da vida a todo hombre que viene a este mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay un comentario en el chat de Mauricio. Dice, la constante experiencia de altibajos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es una indicación que muy pocos vivieron bajo el nuevo pacto. Esta también será la experiencia que nosotros, adventistas del séptimo día, hemos experimentado. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es positiva. En otras palabras, pocos comprendieron durante la época del Antiguo Testamento, pocos comprendieron lo que era el nuevo pacto dado en Cristo y simbolizado por cada sacrificio, por cada derramamiento de sangre, por el mismo santuario. Pocos comprendieron el nuevo pacto. Y la verdad es que nosotros, como adventistas del séptimo día, la mayoría de nosotros ha vivido durante mucho tiempo en el antiguo pacto. Es decir, la mayoría de nosotros ha creído que necesitamos por nuestros propios esfuerzos guardar la ley, que necesitamos defender la ley, que necesitamos exaltar la ley, que necesitamos intentar guardarla. Y la verdad es que los intentos y esfuerzos humanos por guardar la ley, Elena de White los llama en el camino a Cristo un intento imposible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la forma en la que la ley de Dios puede ser guardada, y atención, la ley de Dios se puede guardar y se puede guardar perfectamente. La forma en que la ley puede ser guardada de manera cabal, con una constante obediencia, es por medio de Cristo. Cristo viviendo adentro puede moldar el corazón del creyente a los principios eternos de su ley, para que todo creyente, por la fuerza, por la gracia, por el poder de la vida de Cristo en él, guarde la ley. Guarden la ley. Por eso es que Gálatas capítulo número 5 dice, a ver, que al que recibe el Espíritu, y la pregunta es, ¿quién recibe el Espíritu? El que cree la bendita palabra de Dios. Recuerden Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Vosotros también, al haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habéis sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ok. Cuando el creyente, por la fe en Cristo, recibe el Espíritu, ¿qué recibe? Recibe amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y al que tiene estas cosas, ¿qué tiene? Tiene obediencia a la ley, señores. Tiene obediencia a la ley. Y es una obediencia implícita, es una obediencia deliciosa, es una obediencia, wow, que proviene del corazón donde mora Cristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Nani, puedes quitarte de mí y hacer tu comentario o pregunta. Sí, Manuel, mucho gusto de verlo. Hermana Nani, saludos, abrazos, bendiciones. Sí, igual a su familia, los queremos mucho. La pregunta es, yo estoy media cosa porque tengo la gripe, estoy boba. Quisiera que usted explicara un poquito más cuando usted dijo que el Sinaí y el Mar Rojo como que se simbolizaban espiritualmente. No sé si ahí como Sí, que me confundí un poco. sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Ok, Gracias. ¿qué es lo que yo quise decir con el Mar Rojo? Ok, Ujú. imagínese, hermana Nani, que usted es parte del pueblo de Israel. Usted está detrás de Moisés y usted llega a esas aguas y ve ese mar gigante delante de usted. Mira para atrás y ve al desierto y ve al ejército de Faraón que viene con carretas, con lanzas, con fuego, con flecha. Mira para el lado y hay una montaña. Mira para la izquierda y hay otra montaña. Y usted dice, ¿y ahora quién me salva?
De aquí no me escapo. En otras palabras, ¿qué israelita podía salvarse por sí mismo allí frente al Mar Rojo? Nadie. La única manera de salvarnos frente al Mar Rojo es que Dios descienda y parta las aguas, ¿cierto? Bueno, de la misma manera, delante de la ley de Dios, ¿quién se puede salvar a sí mismo? ¿Quién puede decirle a Dios, mira, ve, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no hurtarás? Señor, ¿sabes qué? Yo he guardado todo esto a la perfección. ¿Quién le puede decir eso a Dios? ¿Quién puede decir, Señor, mira, yo tengo el 100% de obediencia, así que aquí estoy yo, sálvame? ¿Quién puede salvarse por sí mismo delante de la ley? De la misma manera como ningún israelita podía salvarse por sí mismo frente al Mar Rojo, nadie puede salvarse por sí mismo delante de la ley de Dios proclamada en el Sinaí. Entonces, el Mar Rojo tenía la intención de incentivar la dependencia del pueblo a Dios. De la misma manera, la ley de los 10 mandamientos no tiene la intención de que nosotros digamos, pues yo he guardado todito esto. No, la ley de los 10 mandamientos tiene la intención de incentivar, de movernos a la completa dependencia de Cristo para que Cristo nos ayude a cumplir esa ley. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amén. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Víctor Manuel Genao. Dice, entonces, cuando vamos a Cristo, ¿vamos por el perdón de los pecados o por un cambio de corazón? ¿No nos ha perdonado ya Cristo a todos? Muy bien. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? De manera que cuando un creyente pide perdón, diría la hermana White en el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, página 90, que el verdadero concepto del perdón lo tenía ya el salmista David cuando escribió, crea en mí Dios un corazón nuevo y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. ¿Ok? De manera que cuando nosotros le pedimos a Dios perdón, en el sentido bíblico, nosotros no solamente le estamos pidiendo que Él nos ponga en un correcto estatus delante de Él. No, no. Cuando nosotros le pedimos perdón a Cristo, nosotros estamos pidiendo por todo el paquete. ¿Cuál es todo el paquete? El perdón incluye la grabadura, la escritura de la ley en el corazón para que nosotros guardemos esa ley que hemos quebrantado. ¿Ok? Ahora, lo que Cristo hizo en la cruz ciertamente es que al representar en su propia persona a toda la raza humana, Él reconcilió al mundo con Dios. El mundo, por tanto, no está perdido hasta que acepte a Cristo. El mundo goza del favor del cielo y solamente pierde el favor del cielo si rechaza a Cristo. Ese es diferente. ¿Ve? Diferente. Quiere decir que Dios no considera a las personas culpables y perdidas hasta que demuestren lo contrario. No, no, no. Dios considera al mundo, gracias a Cristo, como si nunca hubiese pecado hasta que se rechace a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es rechazado, entonces en el día del juicio final Dios le dice, mira, ahora yo lamentablemente te voy a dar lo que conforme a tus pecados tú vas a recibir. ¿Y qué es lo que nuestros pecados nos dan? Muerte eterna. Mientras tanto, hasta el día del juicio final, Dios no trata a nadie como perdido. Porque si Dios tratara a alguien como perdido, amigos, ya estaríamos muertos. ¿Ves? Entonces, en resumen, en Cristo Jesús, Dios obró la reconciliación del mundo entero. Gloria a Dios. Pero ahora esa reconciliación obrada para el mundo entero ha de ser recibida y por eso Cristo ha dado la palabra de la reconciliación a sus ministros, para que en el nombre de Cristo sus ministros digan reconciliados con Dios. Y cuando hablo de ministros no refiero a pastores, refiero a todos los que son creyentes en Cristo Jesús. ¿Ves? Por eso entonces nosotros al pedir perdón tenemos que tener el concepto bíblico de que todo el perdón, todo el paquete viene completo. El perdón viene con la restauración y renovación del corazón,
que permite la obediencia a la ley de Dios. Por eso Pastor, dice Jesús que Él no vino para condenar al mundo, según Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora depende A- de nosotros si aceptamos o no aceptamos. Absolutamente, absolutamente. Si Dios tratara al ser humano como perdido, el ser humano estaría ya frito, fuera de la existencia, no viviría. Pero Dios trata al mundo gracias a Cristo y en virtud de Cristo, Dios le da al mundo vida. ¿Para qué? Para que el mundo pueda mirar la cruz y recibir ese don que nos fue dado en Cristo. ¿Ok? Bendito Pastor Dios. Opino, Sí, adelante. me escucha aquí Eligio de Santo Domingo, Eligio Acosta. Mucho gusto, mucho gusto. Sí. Entonces, vemos que entonces la ley preparó el camino para la gracia, revelando la necesidad de un Salvador y conduciendo al pueblo hacia Cristo. Correcto, correcto, Mm. correcto. Y querido hermano Eligio, probablemente eso es lo que le sucede a todo el mundo que escucha la predicación del Evangelio por primera vez. Sí. Cuando alguien escucha la predicación del Evangelio por primera vez, si su corazón cede a la influencia del Espíritu, la primera cosa que esa persona dice es, he pecado contra el cielo. Sí. Y quien convence de pecado contra el cielo es la ley. Ujú. Entonces, de la misma manera, el Sinaí, ese propósito que el Sinaí tenía en la historia del pueblo de Israel, lo sigue teniendo hasta el día de hoy por medio del conocimiento de la ley. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 7, porque yo no hubiese conocido el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que la ley, así como el Sinaí en el pueblo de Israel, tiene la intención hasta el día de hoy de conducirnos a Cristo, de convencernos de pecado para llevarnos a Cristo. Correcto. Amén. Entonces la gracia a través de Cristo cumple el propósito de la ley y proporciona entonces la salvación que la ley no podía ofrecer. Absolutamente. La gracia de Cristo, entonces, como viene con el paquete completo de perdón y poder, nos pone en la posición en la que podemos nuevamente obedecer la ley de Dios. Gracias. De manera que, termino con esto, de manera que si hay algún ser humano en la tierra que guarda la ley de Dios, por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. ¿Ok? Paréntesis. Pero cualquier ser humano que guarda en la tierra la ley de Dios, la guarda solamente por gracia. Amén. Solamente por gracia. De manera que aquí el legalismo no cabe. Nadie guarda la ley de Dios para salvarse. La ley de Dios se guarda por la gracia que nos es dada. Bendito Dios. Bendito Dios. Jocelyn, ¿tienes tu mano levantada? Adelante. Gracias, qué bueno que te vemos aquí, Manuel Ospino. Igualmente, igualmente. Un abrazo, hermana Jocelyn. Igual, gracias. Aquí en la página, bueno, yo tengo el libro, dice un párrafo, estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir del mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con los ángeles celestiales. Entonces es diferente porque siempre dice, nadie ha visto a Dios o Cristo y Dios aquí. Bueno, no me quiero ir, no me quiero complicar. Y la otra pregunta la voy a hacer de una vez. ¿Por qué muchas veces vemos que a Jesús se le identifica como ángel, aunque sabemos que no es ángel, que es Dios? Pero ¿por qué Sí, se le dice a veces también ángel? O sea, se sí, representaba como un ángel. sí, es correcto. Se dice que el ángel, el mensajero del pacto o el ángel del pacto que conducía al pueblo, aquel ángel en quien Dios puso su propio nombre, recuerden que la Biblia dice que Dios no comparte su nombre con nadie, pero a ese ángel Dios le puso su nombre para que condujese el pueblo. Se dice que ese ángel es Cristo Jesús, el mensajero del pacto. Gloria a Dios por eso. De manera que cuando el apóstol Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás, ¿ok? A Dios nadie le vio jamás. El Evangelio nos pone entonces en una posición en la que cualquier persona que contemple, que mire a Cristo por la palabra de Dios, llega a conocer al Dios que los hebreos conocieron y con los cuales se comunicaron, lo llega a conocer en un sentido más pleno que los que aquellos santos varones tuvieron la oportunidad de comprender. ¿Ve?
Es decir, el ver a Dios en Juan capítulo número 1 está absolutamente relacionado con verdadero conocimiento de Dios. De manera que por eso Juan 17:3 nos dice que la vida eterna está en conocer a Dios, y ese conocimiento es por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, a quien Él ha enviado. Entonces, eso es lo que significa nadie vio a Dios jamás, que nadie lo comprendió. Por eso ese texto bíblico de Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, y termina diciendo así, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y ahora dice, Él le ha dado a conocer. Pero la palabra griega que aparece allí no es conocer. La palabra griega conocer es la palabra ginosko o la palabra eiden. Pero la palabra griega que aparece allí en conocer no es ni eiden ni ginosko. Es la palabra exegesato, que quiere decir literalmente interpretar. Cristo vino para interpretar al Padre. Cristo vino para que el Padre fuese conocido. De manera que cualquiera que vea a Cristo puede ver la gloria de Dios que ni siquiera Moisés vio de frente, porque Moisés vio por espalda. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice el texto, 2 Corintios capítulo 3, que nosotros contemplando la gloria de Dios en Cristo, ¿qué vemos? Nada más y nada menos que vemos la gloria de Dios sin velo, como en un espejo, y vamos contemplando la gloria y creciendo de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. El privilegio que tenemos nosotros de leer a Dios a través de Cristo es un privilegio impresionante. Por supuesto, alguien podría decir, bueno, pero antes de nosotros, los que no vieron la gloria de Dios en Cristo tuvieron privilegios maravillosos. Piénsese, por ejemplo, en Enoc. Absolutamente. Caminó con Dios. Y esto nos lleva a la conclusión, hermana Jocelyn, de que sea cual sea el periodo o la historia del mundo en la que usted y yo hayamos vivido, Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Amén. Amén. Regálenme, Hermano, sí. regálenme 2 segundos para conectar la computadora que se me va a descargar. Ya va, un segundo. No hay problema. Creo que el hermano Raúl tiene su mano levantada. Entonces Raúl puede iniciar cuando Manuel regrese. María, ¿tú tenías Sí, también tu mano gracias, hermana. levantada? Sí, yo tengo una pregunta también para él. Ok, entonces primero el hermano Raúl y después María, Ok, cuando regrese el hermano Manuel. está bien. Y nuevamente muchas gracias a todos por estar y por sus preguntas y comentarios. Ok, aquí estamos. Disculpen la demora. Pastor Manuel, acá Raúl Vío de Chile, gusto saludarlo. Hermanos Raúl, ¿cómo está? Un gran abrazo. Bendiciones. Igualmente, un gran abrazo. Mire, escuchaba atentamente lo que se comentaba y no sé, yo llevo muchos años en el adventismo y la verdad es que el tema de guardar la ley, yo no creo, no sé si seré ingenuo, pero yo no creo que los adventistas, por lo menos lo digamos, creamos de que podemos salvarnos guardando la ley. Yo creo que eso lo tenemos relativamente claro. Pero en cambio está el otro extremo, que ese sí que es preocupante, donde se dice que no podemos guardar la ley ni siquiera con el poder de Cristo, o sea que es imposible con esta naturaleza pecaminosa vencer el pecado. Eso sí que está muy arraigado tristemente hoy día y en los dirigentes de la iglesia, donde se está enseñando incluso en las universidades para los futuros pastores. Entonces encuentro mucho más peligroso. Bueno, los dos extremos son peligrosos, pero creo que el primero de creer, el adventista, de que puede salvarse guardando la ley, creo que eso, por lo menos acá en Chile, lo que yo he escuchado, no es una realidad, pero en cambio lo otro sí lo es. No sé qué opina usted. Gracias. Hermanos Raúl, nosotros como adventistas del séptimo día nos encontramos en una situación que si hace 20 años, cuando yo me uní a esta iglesia, me la hubiesen profetizado, yo no lo hubiese creído. O sea, nosotros nos encontramos en una situación en la cual nosotros hemos llegado a decir, en la voz de muchos de nuestros líderes y teólogos, hemos llegado a decir y a pensar, la ley está vigente,
pero no se puede guardar. Yo me pregunto, si la ley está vigente, pero no se puede guardar, entonces, ¿cuál es la razón de la iglesia adventista? ¿Será que la razón de la iglesia adventista es decirle al mundo que la ley está vigente, pero que no se puede guardar? ¿Qué propósito tiene eso? ¿Qué propósito tendría decirle a una persona, mira, ¿sabes qué? Dios quiere que tú obedezcas su ley, pero ¿sabes qué? En el fondo no lo vas a lograr. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene decirle a una persona la ley está vigente? Dios espera que tú manifiestes respeto por esa ley, pero no la puedes guardar. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y, Entonces, mis y amigos, Pastor Manuel, disculpe, sí. ¿y por qué en Apocalipsis dice aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y al final no los guardamos? Tampoco tiene sentido. Por eso es que cuando se toca este tema, a mí me encanta hablar de este tema diciendo que habrá un grupo que la Biblia llama los 144,000, que guardarán la ley de Dios y seguirán al Cordero donde quiera que va. Bendito sea el Señor. Porque esa es una realidad Amén. bíblica. Eso no puede ser negado. Tampoco puede ser negado que la ley de Dios ya ha sido guardada por seres humanos. Ejemplo, nuestro amigo Enoc. Y el espíritu de profecía dice literalmente que la condición en la cual se encontraba Enoc es la misma condición en la cual se han de encontrar los 144,000. Entonces, nosotros ciertamente, cuando estudiamos estos temas, nosotros tenemos que llevarnos al corazón, número uno, nadie puede pensar que puede, por fuerza humana, por disciplina, por determinación, por educación, nadie piense que puede guardar la ley de Dios por sí solo. Número uno. Segundo, la ley de Dios puede ser guardada y puede ser guardada perfectamente. La pregunta es, ¿y entonces cómo esto puede ser realidad? Cristo es la realidad. Cristo en nosotros es la forma, el método en el cual Dios se propone grabar su ley en el corazón para hacer nuestra obediencia continua. Por eso el deseado de todas las gentes, página 621. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La obediencia de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines que cuando le obedezcamos, estaremos tan solamente ejecutando nuestros propios impulsos. Si conocemos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, el pecado llegará a sernos odioso. Eso es. Eso es. Muchas gracias, María. Adelante y luego tenemos otra en el chat por Mauricio. Pastor Ospino, gusto en verle. Bendiciones. Igualmente, mi hermana María, igualmente. Dios le bendiga grandemente. Amén, amén. Pastor, yo tengo una pregunta aquí concerniente a lo que usted mencionó antes, acerca del sábado que se guardaba antes de la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué también en Génesis, creo que lo tengo aquí, Génesis 17:10, se mencionaba acerca de la ley de la circuncisión? Entonces, ¿por qué no se guarda hoy en día como guardamos nosotros los 10 mandamientos? O sea, el sábado. Bien, bien. La circuncisión era la señal del pacto dado a Abraham. ¿Ok? Quiere decir que la circuncisión, si usted compara Génesis 17, ¿ok? Y lo compara con Romanos capítulo 4, versículo número 11, Génesis 17, 11, con Romanos 4, 11, allí el apóstol Pablo hace algo súper interesante.
En Génesis 17 dice que se le dio la circuncisión a Abraham como señal del pacto, pero en Romanos 4:11 se dice que se le dio como sello, como señal de la justicia por la fe que tuvo antes de la circuncisión. Es una cosa interesantísima. Entonces, la circuncisión era la señal de la justicia por la fe. La circuncisión no fue eliminada, fue transformada. Y según Colosenses capítulo 2, versículo 11, la circuncisión de Cristo es que en el bautismo, en vez de despojarnos de un pedazo de carne, Dios nos despoja del poder del cuerpo carnal. Amén. ¿Ve? Entonces esa es la interpretación que le hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice, mire, ¿sabe qué? La circuncisión está eliminada. No, lo que él dice es que nosotros estamos circuncidados no por mano, sino circuncidados en la circuncisión de Cristo, que ocurre cuando en el bautismo no solamente se nos quita un pedazo de carne, sino que se nos quita la esclavitud, se nos quita el dominio del cuerpo de carne. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Por esa razón, hermana María, es que yo creo que nosotros no necesitamos la circuncisión una vez que tenemos el bautismo instituido por el Señor por inmersión. Amén. Muchas gracias, pastor. Ok, en el chat tengo a Mauricio por aquí, dice, ¿podría ser que nuestra falta de comprensión del nuevo pacto ha resultado en un retraso de la segunda venida de Cristo? ¿Y cómo el poder del nuevo pacto desenmascara por completo a Babilonia? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que esta es una realidad histórica, no es una opinión mía, sino que es una realidad absolutamente histórica. ¿Y a qué realidad histórica me refiero? Al hecho de que nosotros todavía estamos aquí cuando alrededor de 1888, 1901, se nos dijo por el espíritu de profecía que este mensaje de la justicia de Cristo, que tenía credenciales divinas, era el comienzo del fuerte pregón. No lo dije yo, lo dijo Elena de White. Y el pueblo adventista lo comprendía de esa manera. Si el pueblo adventista creyó estar viviendo el comienzo del fuerte pregón, ¿cómo se explica que 160 y pico de años después nosotros todavía estemos en el mundo? Seguramente algo sucedió con el mensaje. Y lo que sucedió con el mensaje es que lamentablemente fue desestimado, fue menospreciado, fue puesto en el olvido y lamentablemente hasta el día de hoy permanece por muchos desconocido. ¿Ok? Así que es una realidad histórica que ciertamente el desconocimiento del pacto eterno, el desconocimiento del mensaje de la justicia de Cristo como fue presentada al pueblo de Dios como mensaje del tercer ángel por los pastores Waggoner y Jones, ciertamente ha retrasado la venida de Cristo. El desconocimiento de este mensaje ha resultado en esto. Y número dos, cuando el mensaje de la justicia de Cristo se recibe por la fe, Babilonia es desenmascarada. ¿Por qué? Porque Babilonia descansa y tiene poder solamente allí donde la palabra y autoridad del hombre sustituyen el poder y la autoridad de la palabra divina. De manera que el mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo, que me despoja del amor propio y lanza al polvo de la tierra mi propio orgullo y vanidad, hace que Babilonia pierda su poder sobre mí. Porque Babilonia solamente tiene poder sobre mí solamente en la medida en que yo cultivo la mentalidad satánica del yo primero. Cuando yo cultivo la mentalidad satánica del yo, del yo, del yo, del yo estoy esclavizado en Babilonia. Pero cuando recibo la verdadera justificación en Cristo, mi orgullo cae al polvo de la tierra y yo me humillo delante de Cristo y dependo de Cristo, y allí Babilonia habrá perdido su poder y habrá sido expuesta. Amén, amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguien más con alguna otra pregunta o comentario?
Bien, parece que ha sido una sesión extendida, pero bendito sea el Señor, bendecida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, así es. Todos entendimos todo. Muchas gracias, Manuel. Gloria a Dios. presencia. Miguel Ángel, recibe un abrazo de tu amigo. Dios te bendiga y te guarde, Abrazo, hermano. hombre. Me alegra verte y escucharte. ¿Dónde estás? Estoy en casita en República Dominicana. Por ahora. Oye, gloria a Dios, hermano. Un abrazo en el nombre de Jesucristo. Gracias, igual para ti. Dios te bendiga. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Nuevamente les damos las gracias a todos por estar en esta tarde. Yo sé que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros el presentar este tema, escuchar a Manuel, y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que podamos atesorar ese mensaje en nuestros corazones y que pueda tener un impacto de salvación y vida eterna. Así que Manuel, por favor, nos puedes despedir en oración, y Amén. al que quisiera la grabación me pueden dejar saber y les haremos entonces llegar la grabación de esta reunión. Manuel, salude a su esposa y a los niños, Con muchísimo gusto. que lo extrañamos. Manuel. Con Te muchísimo saludo. gusto. Chao, Con chao. muchísimo Saludos, gusto. Manuel. Sí, Yo- lo queremos. Gracias, Carmen, por avisarme. Pero entré tarde, pero recibí algo. Claro Gloria a que Dios. sí. Gloria a Manuel Dios. Eligio Gloria a es Dios. el papá de Nicauri. Oh, wow. Sí. Oh, wow. Bueno, mis respetos. Mis Sí. respetos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar. Nuestro Padre de gloria, bendito y santo sea tu nombre hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo, queremos por favor, Señor, solicitar que tu Espíritu Santo haga realidad esa bendita promesa de gracia que diste originalmente a Adán, Señor. Que hagas en nosotros, por tu poder creador, esa enemistad en contra de Satanás, Señor, para que nosotros seamos puestos en obediencia y armonía nuevamente a tu santa ley. Santísimo Padre, perdona nuestras faltas. Por favor, Señor, ocúpate de los defectos de carácter que aún conservamos, eliminándolos de nuestros caracteres y dándonos victoria en el poder y gracia de Cristo, tu Hijo Jesús. Por favor, Señor, tómanos. Tómanos, Padre, y haz que cada promesa del pacto eterno se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios les Amén. bendiga, mis amigos, mis Amén. hermanos. Buenas Dios les noches. guarde. Amén. Ha Muchas sido, gracias. ha sido un verdadero Feliz placer semana. verlos. Feliz Abrazos semana. y esperamos Bye, verlos pronto. Manuel. Muchas gracias, pastor. Dios Bendiciones. bendiga a todos. Bendiciones. Los que Amén. quieran la grabación, por favor, ponerme su información en el chat y se los haremos llegar. Dios Gracias. les bendiga. Gracias. Gracias, Manuel. Bendiciones. Feliz semana para todos. Bendiciones.